¿cómo están mis queridos estudiantes? Espero que bien. Bueno, hoy vamos a avanzar el tema de cambios de estado de la materia. Ya sabemos que la materia es todo lo que vemos, todo lo que palpamos, tocamos, todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Y hoy vamos a avanzar. ¿Qué cambios tiene la materia? No siempre van a estar así como tal. Ya habíamos visto, ¿no?, los estados de agregación de la materia, cuando su estado sólido, líquido y gaseoso. Hoy vamos a ver cómo estos estados cambian por influencia, vamos a decir, del aumento del calor o de la pérdida de calor, ¿ya? Entonces, vamos a decir que la materia cambia, cambia, como son sustancias, cambian por un estado de agregación a otro, ¿ya? Debido a variaciones en la temperatura o la presión, sin cambiar la composición química. De lo que está compuesto no va a cambiar, solamente su forma podríamos decir que va a cambiar. Estos cambios son los siguientes, ¿ya? Vamos a hablar de cambios por aumento de calor. A estos los denominamos progresivos. Esto ocurre cuando se absorbe energía térmica, haciendo que las partículas se muevan más rápido y se separen. Y tenemos dentro de esta clasificación, tenemos a la fusión, que es el paso de sólido a líquido. Por ejemplo, el hielo derritiéndose, ¿ya? Después tenemos lo que es la vaporización, o también llamado ebullición. Es el paso de líquido a un estado gaseoso. Por ejemplo, el agua hirviendo para formar vapores. Tenemos el siguiente cambio, que es la sublimación. Es el paso directo de sólido a gas. Por ejemplo, el hielo seco o bien la naftalina, ¿ya? Cuando ya estemos en nuestra ola, vamos a ver qué es la naftalina, ¿ya? Y cómo es que cambia, ¿no?, de ese estado sólido a gas en el ambiente. B. Cambios por pérdida de calor, denominados regresivos. Ocurren cuando la materia libera energía térmica, haciendo que sus partículas se junten y se muevan más lento. Dentro de estos cambios tenemos la solidificación, que es el paso de un estado líquido a un estado sólido. Por ejemplo, el agua congelándose para hacer hielo. Tenemos el siguiente cambio, que es la condensación, que es el paso del estado gaseoso a estado líquido. Por ejemplo, el vapor de agua formando gotas en una ventana fría. Ahí también podríamos decir las nubes. La última clasificación de estos cambios por pérdida de calor sería la sublimación inversa o la deposición, que es el paso directo de gas a sólido. Por ejemplo, la escarcha en el parabrisas de un auto. Y también tenemos otros tipos de cambios. Por ejemplo, la ionización, que es el paso del estado gaseoso al estado plasmático. Ahí podemos ver en una tormenta los rayos que van a existir en las tormentas. También tenemos la desionización, que es el paso de estado plasmático a gas, ¿ya? Acá podemos ver estos cambios que ocurren en la materia. De sólido a líquido vamos a hablar de fusión. De líquido a gaseoso hablamos de vaporización. De gaseoso a líquido hablamos de condensación. Y de líquido a sólido hablamos de solidificación.
Ahí tenemos que aprenderlo y tenerlo muy en cuenta. No es tan difícil de recordarlo, así que pónganse las pilas y van a poderlo recordar. Luego tenemos el tema número 4, que son las propiedades de la materia. Ya, las propiedades de la materia son todas las características que lo definen. Puede ser su comportamiento, el estado y la naturaleza. Se divide principalmente en dos grandes grupos: las propiedades generales o extrínsecas. Son aquellas que posee cualquier cuerpo material sin importar su forma, tamaño o composición. Estas son la masa, que es la cantidad de materia que contiene un cuerpo, y lo podemos medir en gramos o kilogramos. El volumen, que es el espacio tridimensional que ocupa un cuerpo. El peso es la fuerza de atracción gravitacional que ejerce la Tierra. Como vivimos en la Tierra nos ejerce esta atracción, pero también podría ser de otros cuerpos celestes en otros lugares. Pero vemos, ¿no?, que no hay gravedad en otros cuerpos celestes sobre la masa de un objeto o sobre vamos a decir, sobre su peso hablamos, ¿no?, de lo que medimos en gramos o kilogramos. La inercia es la resistencia de un cuerpo a modificar su estado de reposo o de movimiento. La impenetrabilidad es una propiedad que indica que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Ya, no, imposible que puedan ocupar. La divisibilidad es la capacidad de la materia para fraccionarse en partes cada vez más pequeñas. Y tenemos como el segundo grupo de propiedades, las propiedades específicas o también llamadas intrínsecas. Son las características particulares que diferencian a una sustancia de otra. Se subdivide en dos tipos. A, las propiedades físicas. Se pueden observar y medir sin alterar la composición química de la materia. Por ejemplo, la densidad, que es la relación entre la masa y el volumen de una sustancia. Vamos a decir un ejemplo. El agua es más denso que el aceite y vemos, ¿no?, su viscosidad incluso del aceite es más espesito, decimos. Esa es la densidad. Los puntos de cambio de fase, la temperatura exacta en la que la materia cambia de estado, como el punto de fusión y de ebullición, ¿ya? Vamos a decir que en el altiplano la ebullición es a 100 grados. Entonces empieza a hervir el agua, a eso nos referimos. La conductividad, capacidad para conducir calor o electricidad. La dureza, que es la resistencia a ser rayado o perforado, como por ejemplo el diamante. El diamante dice que es bien duro y por eso es que puede cortar otra materia. Por ejemplo, el vidrio fácilmente lo puede cortar. La elasticidad es la propiedad de la materia sólida para recuperar su forma original. Por ejemplo, si tomamos una liga, cuando no lo estamos agarrando, está pasivo. Está ahí, no le pasa nada. Pero si yo lo voy a estirar, tiene esa propiedad de alargarse. Pero luego que lo suelta, va a volver a su forma original. La expansibilidad, propiedad de los gases para ocupar todo un volumen, ¿ya? Eso quiere decir que si yo suelto, vamos a decir, un spray en un lugar, en un recipiente, se va a quedar ahí y va a ocupar todo ese recipiente, ¿ya? La viscosidad es la resistencia que ofrece un líquido al desplazarse.
O sea, quiere decir, cuanto más viscoso. Por ejemplo, si hablamos de, podríamos decir, ¿no? Del azúcar, si lo vamos a poner al calor, va a volverse más viscoso, se van a unir y va a ser más viscoso, ¿ya? La maleabilidad es la materia que puede extenderse en láminas. Generalmente esto se trata de la materia, el hierro, ¿ya? Lo podemos extender en láminas más delgadas, mucho más delgadas. La ductibilidad es la materia que permite su deformación forzada. Lo mismo, ¿no? Podemos encontrar hilos de plata. La plata podemos hacer que sea ductible, ¿no? Después tenemos las propiedades químicas, ¿ya? Estas se manifiestan únicamente cuando la materia experimenta cambios en su composición. Y aquí tenemos la inflamabilidad, que es la capacidad de una sustancia para arder o producir fuego. La oxidación es la reacción química donde la materia se combina con el oxígeno. La reactividad, tendencia de una sustancia a reaccionar al entrar en contacto con otras, como los ácidos y también los hidróxidos. La toxicidad es el nivel en el que una sustancia puede resultar dañina o venenosa para los organismos vivos, como por ejemplo el azufre, que tiene un olor bastante fuerte, ¿ya? Estas son las propiedades de la materia, ¿ya? Y que son, lo recordaremos nuevamente, las propiedades generales y las propiedades específicas. Bueno, mis queridos estudiantes, vamos a investigar y vamos a investigar en cuanto al agua, porque el agua también es materia y es una materia que necesitamos para vivir. Entonces vamos a preguntar, ¿existió escasez de agua en Bolivia alguna vez? ¿Cómo te afectaría la escasez de agua? Si no hubiera agua, ¿qué pasaría con nosotros? ¿Cómo debemos cuidar el agua? ¿Y cómo te imaginas la vida sin agua en el planeta? Mis queridos estudiantes, les deseo un feliz día y de que puedan hacer la tareita. Van a copiarlo en sus carpetitas, todos estos dos temitas con sus dibujitos, ¿ya? Para que nos podamos orientar a través de ellos. Y realizamos la investigación. Chao, chao, mis queridos estudiantes.